¿De verdad una infidelidad no se perdona o lo que no se perdona es la herida que despierta dentro de ti? Bienvenido a este espacio de conciencia profunda. Hoy no vamos a hablar desde la moral, ni desde el drama, ni desde el victimismo. Vamos a hablar desde la psicología profunda de Carl Jung, desde la sombra, desde la traición interna, desde la ruptura de la ilusión. Porque cuando alguien es infiel, no solo se rompe una relación, se rompe una imagen, se rompe una proyección, se rompe una parte de tu identidad. Y eso es lo que realmente duele. Quédate hasta el final, porque tal vez descubras que el verdadero perdón no es hacia el otro, sino hacia ti mismo. Una infidelidad no se perdona. Esa frase suena firme, contundente, definitiva. Pero Jung nos diría algo incómodo. Lo que no puedes perdonar en el otro suele estar conectado con algo inconsciente en ti. Cuando alguien te traiciona, no solo rompe tu confianza, rompe la historia que habías construido en tu mente. Y Jung decía que el sufrimiento más profundo no proviene de la realidad, sino del colapso de nuestras proyecciones. Entonces la pregunta no es, ¿se perdona o no se perdona? La verdadera pregunta es, ¿qué parte de ti muere cuando descubres una infidelidad? La infidelidad no solo traiciona el vínculo, traiciona la imagen ideal que habías creado. Lección 1. No te duele solo la traición, te duele la caída de la proyección. Jung hablaba de la proyección como ese mecanismo inconsciente donde colocamos en el otro nuestros deseos, ideales y necesidades no resueltas. Cuando amas sin conciencia, no amas a la persona real, amas la imagen que construiste. Y cuando hay infidelidad, no solo te engañan, se derrumba la fantasía. Descubres que esa persona no era el todo, ni el para siempre, ni el único. Y el dolor es proporcional al nivel de idealización. No duele solo lo que hizo, duele lo que tú creías que era. Cuando alguien nos falla, solemos decir, me mintió, me traicionó, no era quien yo pensaba. Y esa última frase es la más reveladora. No era quien yo pensaba. Jung decía que no vemos a las personas tal como son, sino como somos nosotros por dentro. Lo que llamamos amor ideal muchas veces es una proyección inconsciente de nuestra propia alma. Y cuando esa proyección cae, el golpe se siente devastador. No amabas solo a la persona, amabas lo que proyectaste en ella. Proyectamos lo que no hemos integrado. Para Jung, la proyección es un mecanismo inconsciente. Es cuando depositamos en otro cualidades, deseos, heridas o ideales que no hemos reconocido dentro de nosotros. No te enamoraste solo de quién era, te enamoraste de lo que representaba. Tal vez proyectaste seguridad, tal vez protección, tal vez un amor que sanaría tu historia. Y cuando esa persona actuó diferente a tu fantasía, no solo perdiste a alguien, perdiste una ilusión. Y eso duele más de lo que admitimos. La traición rompe la fantasía del para siempre. La herida no es solo externa, es simbólica. La traición no solo dice, te fallé. Dice, no soy quien tú creías. Y eso activa algo más profundo, la caída del arquetipo. Quizás lo veías como el héroe, quizás como la mujer ideal, quizás como el salvador o la salvadora. Pero cuando el héroe se equivoca, el inconsciente entra en crisis. Porque no solo se cae una persona, se cae el símbolo. Lo que más duele es enfrentarte a tu sombra. La proyección oculta partes no reconocidas. Jung hablaba de la sombra como aquellas partes nuestras que reprimimos o negamos. Muchas veces proyectamos nuestra luz en otros y también nuestra oscuridad. Idealizamos porque no hemos integrado nuestra propia totalidad. Entonces, cuando la proyección se rompe, nos vemos obligados a mirar hacia adentro.
Y ahí comienza el verdadero dolor, darte cuenta de que pusiste en alguien más lo que necesitabas desarrollar en ti. No te traicionaron solo a ti, traicionaron tu narrati. El ego sufre cuando pierde su historia. Tu mente había construido un relato, con esta persona será diferente. Esta vez sí funcionará. Con él, ella estoy a salvo. Y cuando ocurre la traición, no solo pierdes a alguien, pierdes el futuro imaginado. El dolor no es solo presente, es la muerte de una historia que ya habías vivido en tu mente. Y eso es profundamente junguiano, el sufrimiento como ruptura del mito personal. La caída de la proyección es el inicio de la individuación. Cuando la ilusión cae, el alma despierta. Aquí viene lo más importante. Para Jung, el proceso de individuación, es decir, volverte una persona completa, exige retirar las proyecciones. Es incómodo, es doloroso, pero es necesario. Cuando dejas de ver al otro como salvador, empiezas a asumir tu propia responsabilidad emocional. Cuando dejas de idealizar, empiezas a amar desde la conciencia. La caída de la proyección no es el final del amor, es el inicio del amor maduro. Amar sin proyección es amar con verdad, no intensidad, sino conciencia. Amar desde la proyección es amar desde la fantasía. Amar desde la individuación es amar viendo al ser humano real, con luces, con sombras, con contradicciones. Ya no buscas que te completen, buscas compartir. Ya no buscas que te salven, buscas caminar juntos. Y eso solo ocurre cuando has retirado tus proyecciones y has integrado tu sombra. Pregúntate con honestidad, ¿lo que me dolió fue lo que hizo o lo que dejó de representar para mí? ¿Me duele la persona o me duele la ilusión que construí? Porque muchas veces lo que llamamos traición es el despertar brutal de la conciencia. Y aunque duele, también libera. Lección 2. La infidelidad activa tu sombra. La sombra, según Jung, es todo aquello que reprimimos de nosotros mismos. Una traición despierta celos profundos, sentimientos de insuficiencia, miedo al abandono, rabia descontrolada, deseos de venganza. Y muchas veces la reacción es tan intensa porque no estás reaccionando solo a la infidelidad. Estás reaccionando a heridas antiguas que nunca sanaste. La infidelidad no crea la herida, la revela. Y por eso algunas personas dicen, no se perdona. Porque lo que sienten es demasiado grande, pero lo grande no siempre es el hecho. A veces ese es el pasado hablando. La mayoría piensa que la infidelidad habla del otro, que el problema es el que engaña. Pero Jung decía, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Entonces, la pregunta no es solo ¿por qué me engañaron? La pregunta es ¿qué parte de mí despertó esta herida? Porque la infidelidad toca zonas muy profundas. El miedo a no ser suficiente, la inseguridad inconsciente, la dependencia emocional, la necesidad de validación, la posesividad, el abandono infantil no resuelto, y todo eso es sombra. Para Jung, la sombra es todo aquello que reprimimos, negamos o no queremos reconocer en nosotros mismos. No es solo lo oscuro o negativo, también puede incluir deseos prohibidos, necesidades no expresadas y partes de nuestra sexualidad que no aceptamos. La sombra contiene celos, envidia, ira, deseo, fantasías, control, miedo y también impulsos que creemos que no deberíamos tener. Cuando alguien nos es infiel, la sombra se activa porque nos enfrenta a lo que hemos estado evitando ver. La infidelidad despierta tu herida de abandono. Muchas veces el dolor no es solo por el acto, es por lo que simboliza. No fui suficiente. Me cambiaron. No me eligieron. Pero la pregunta junguiana es, ¿esa herida ya existía antes?
La infidelidad muchas veces reactiva una herida infantil, sentirse desplazado, sentirse invisible, no haber sido prioridad. La pareja se convierte en el espejo del padre o la madre que no eligió quedarte. Y eso no es casualidad. Proyectamos nuestra sombra en el infiel. Jung hablaba mucho de la proyección. Cuando algo en nosotros no es consciente, lo vemos en el otro. En muchos casos, la traición activa preguntas incómodas. ¿Yo he deseado a alguien más? ¿Yo también he fantaseado? ¿Yo he reprimido mi sexualidad? ¿He sido completamente honesto conmigo mismo? A veces, condenamos en el otro lo que no nos permitimos reconocer en nosotros. Eso no justifica la infidelidad, pero sí revela algo más profundo. La sombra no integrada busca salir. La sombra también contiene tu posesividad. La infidelidad golpea el ego. No solo duele el amor, duele el orgullo, la idea de era mío, era mía. ¿Cómo se atrevió? Pero Jung entendía que el amor consciente no es posesión. Cuando la traición activa rabia descontrolada, deseos de venganza o necesidad de destruir, la sombra está hablando. Porque dentro de nosotros existe el deseo de controlar, el miedo a perder poder, la inseguridad no resuelta. La infidelidad rompe la ilusión de control, y eso es devastador para el ego. A veces, la infidelidad revela tu propia desconexión. Esta es difícil de escuchar. A veces la traición no nace solo de la falta de amor, sino de una desconexión profunda que nadie quiso mirar. Jung decía que lo inconsciente siempre busca equilibrio. Si en la relación había falta de comunicación, represión sexual, rutina emocional, necesidades ignoradas, lo reprimido buscará salir por algún lugar. Eso no convierte la infidelidad en algo correcto, pero sí la convierte en un síntoma, y todo síntoma tiene un mensaje. La sombra del que engaña, la persona infiel, también está poseída por su sombra. Puede estar huyendo de su miedo a la intimidad, su incapacidad de compromiso, su necesidad compulsiva de validación, su inseguridad sexual, su vacío emocional. Muchas veces la infidelidad no es deseo por otro, es incapacidad de estar consigo mismo. El infiel no siempre busca amor, busca sentirse vivo, y cuando alguien no ha integrado su sombra, actúa desde el impulso. La infidelidad puede ser un despertar. Aquí viene la parte transformadora. Cuando la sombra se activa, tienes dos opciones: victimizarte eternamente, usar el dolor como puerta de autoconocimiento. Jung llamaba a este proceso individuación. El camino hacia convertirte en una persona más consciente. La pregunta ya no es ¿cómo pudo hacerme esto? La pregunta es ¿qué necesito sanar en mí para no repetir este patrón? Porque si no integras la sombra, la repetirás con otra persona. Integrar la sombra después de una infidelidad, ¿cómo se hace? Reconociendo tu herida sin negarla, observando tus celos sin justificar reacciones destructivas, aceptando tus propias fantasías reprimidas, sanando la herida de abandono, dejando de idealizar al otro. La infidelidad destruye la ilusión, pero puede revelar la verdad. Y la verdad duele, pero libera. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La infidelidad es oscuridad, pero también es una oportunidad de conciencia. Tal vez hoy sigas dolido, tal vez la traición aún queme, pero si miras profundamente, descubrirás que ese dolor no vino a destruirte. Vino a mostrarte una parte de ti que necesitaba ser vista. La infidelidad no solo rompe una relación, rompe la ilusión que tenías de ti mismo. Y cuando la ilusión cae, comienza el verdadero crecimiento. Lección 3. Perdonar no significa continuar. Aquí es donde muchas personas se confunden. Perdonar no es justificar. Perdonar no es minimizar. Perdonar no es permitir que vuelva a suceder. Desde la psicología profunda, el perdón es un acto interno.
Es dejar de estar psicológicamente atado al resentimiento. Puedes perdonar y aún así irte. Puedes perdonar y elegir no reconstruir. Porque Jung hablaba de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y a veces, una infidelidad marca el punto donde dejas de ser dependiente emocionalmente y comienzas a elegirte. Jung hablaba de la sombra como todo aquello que reprimimos. Dolor, rabia, traición, decepción. Cuando alguien nos hiere, nuestra sombra se activa. Perdonar no es decir no pasó nada. Perdonar es decir sí pasó. Me dolió, lo reconozco, lo integro. Pero integrar la sombra no significa exponerte otra vez a la herida. Sanar una quemadura no implica volver a tocar el fuego. El perdón libera, pero no obliga a quedarse. Muchas personas permanecen en relaciones dañinas porque confunden espiritualidad con sacrificio. Jung decía que el proceso de individuación consiste en volverte quien realmente eres. Y cuando despiertas, entiendes algo profundo. Puedes liberar el rencor y aún así elegir tu paz. El perdón es para tu alma. La distancia es para tu salud emocional. A veces no extrañas a la persona, extrañas tu proyección. Jung explicó que en el enamoramiento proyectamos nuestro ánima o animus en el otro. Idealizamos. Cuando despiertas, ves al ser humano real. Perdonar implica retirar la proyección. Y cuando la retiras, a veces descubres que ya no quieres continuar. No porque odies, sino porque ahora ves. El verdadero amor no traiciona tu individuación. Si para continuar tienes que callar lo que sientes, reducirte, traicionarte, negar tus límites, entonces no es amor consciente. Jung enseñaba que el crecimiento psicológico requiere coherencia interna. Si perdonas pero te quedas traicionándote, estás dividiéndote. Y lo que se divide internamente termina enfermando el alma. El perdón maduro no busca venganza, busca cierre. Hay un tipo de perdón infantil que dice, te perdono, pero te lo recordaré siempre. Eso no es perdón. El perdón maduro dice, te libero y me libero. Pero liberar no significa seguir compartiendo destino. A veces el mayor acto de amor es aceptar que el ciclo cumplió su función. Irte también es un acto de conciencia. Irte no siempre es huir. A veces es la decisión más consciente que puedes tomar. Porque ya no actúas desde la herida, ya no actúas desde el miedo, ya no actúas desde la necesidad. Actúas desde la claridad. Y la claridad no siempre reconstruye. A veces simplemente cierra. Hay personas que ya no están destinadas a caminar contigo, aunque no las odies. Hay relaciones que te enseñaron una lección, pero no están destinadas a ser eternas. Perdonar no es reabrir la puerta, es cerrar el resentimiento. Perdonar no es continuar la historia, es dejar de escribir desde el dolor. Lección 4. A veces no perdonas porque tu identidad estaba sostenida en esa relación. Hay algo más profundo. Si tu identidad era soy la única, soy suficiente, soy especial para él o ella, nunca me harían eso. La infidelidad destruye esa narrativa y entonces no solo pierdes a la persona, pierdes la versión de ti que existía dentro de esa relación. Y eso puede ser devastador. Por eso algunas personas no pueden perdonar, porque hacerlo implicaría aceptar que su identidad anterior murió. Y aceptar eso requiere madurez psicológica. Perdonar no siempre es un acto moral, a veces es un acto psicológico profundo. Muchas personas dicen, yo no puedo perdonarlo. Lo que hizo no tiene justificación, no merecía eso. Pero si observamos con honestidad, ¿realmente es solo el daño lo que duele? ¿O duele más que esa relación sostenía una versión de ti mismo? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y muchas veces lo que no hacemos consciente es esto,
que nuestra identidad estaba fusionada con la relación. La relación no era solo amor, era estructura de identidad. Cuando te enamoras, no solo amas a la persona, construyes una identidad. Soy su pareja, soy importante para alguien, soy elegido, soy suficiente. La relación empieza a convertirse en un espejo, y cuando ese espejo se rompe, no solo pierdes a alguien, pierdes la imagen que tenías de ti. Por eso perdonar es difícil, porque si perdonas, aceptas que esa identidad ya no existe. Proyección: no amabas solo a la persona, amabas lo que proyectabas en ella. Jung hablaba de la proyección como el acto inconsciente de colocar partes tuyas en el otro. Proyectamos nuestra necesidad de validación, nuestra idea de amor perfecto, nuestra parte herida que quiere ser rescatada. Entonces, cuando la relación termina o hay traición, no solo se cae la persona, se cae la fantasía. Y perdonar implicaría reconocer que mucho de lo que amabas era tu propia proyección, y eso duele. La sombra herida se resiste a soltar. La sombra es todo lo que no queremos ver de nosotros. Dependencia emocional, miedo al abandono, necesidad de aprobación, inseguridad. Mientras estás en la relación, muchas de esas partes se calman, pero cuando termina, emergen. Y entonces el enojo se vuelve una defensa. No perdono, porque si perdonas, tendrías que mirar tu propia herida. Y eso es más incómodo que seguir culpando. El ego necesita un enemigo para sostenerse. El ego no quiere disolverse. Si aceptas que la relación terminó y que debes reconstruirte, tu identidad actual pierde fuerza. Entonces el ego crea una narrativa. Yo fui la víctima. El otro es el villano. Yo tenía razón. Esa historia mantiene tu identidad intacta. Perdonar sería renunciar a esa historia. Y eso asusta más que el rencor. El verdadero duelo es por quien eras. Muchos creen que lloran por la persona, pero en terapia profunda se descubre algo distinto. Lloran por quien eran cuando estaban con esa persona, por la versión esperanzada, por la versión que creía en el futuro, por la versión que se sentía amada. Perdonar significa aceptar que esa versión murió y que ahora toca reconstruirte. Eso es individuación. Perdonar es recuperar tu identidad, no justificar al otro. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia el yo auténtico. Cuando tu identidad depende de alguien más, no eres individuo, eres fusión. Perdonar no significa lo que hiciste está bien. Significa yo elijo dejar de definir mi identidad por esta herida. Es un acto de soberanía psicológica. Es decir, ya no necesito que seas el villano para saber quién soy. Tal vez no has perdonado, porque si lo haces, tendrías que aceptar que ya no eres la persona que eras en esa relación. Tendrías que dejar de ser la víctima, tendrías que dejar de ser el salvador, tendrías que dejar de ser el elegido y comenzar a ser tú, sin espejo, sin validación externa, sin fantasía, solo tú. Y eso es profundamente aterrador, pero también profundamente liberador. A veces no perdonas porque tu identidad estaba sostenida en esa relación. Y soltar no es perder al otro, es perder una versión de ti que ya no puede seguir existiendo. La pregunta no es ¿cómo perdono? La pregunta es ¿quién soy sin esa historia? Cuando puedas responder eso, el perdón llegará solo. Porque ya no necesitarás sostener el pasado para sostenerte a ti. Lo que más duele no siempre es el amor que se fue, sino la identidad que se cayó con él. Lección 5. La verdadera pregunta no es si se perdona, sino qué haces con lo que descubres. Jung decía, lo que no haces consciente se manifestará en tu vida como destino. Si no trabajas la herida, repetirás el patrón. Si no miras tu sombra, atraerás historias similares. Si no integras la experiencia, vivirás desde el miedo.
La infidelidad puede convertirse en trauma no resuelto, despertar de conciencia. Puede endurecerte o puede volverte más auténtico. Puede hacerte desconfiar de todos o puede enseñarte a no traicionarte a ti mismo. Tal vez una infidelidad no se perdona cuando todavía duele el ego, pero cuando comienzas a integrar la experiencia, cuando comprendes tus proyecciones, cuando aceptas tu sombra, cuando entiendes que nadie puede garantizarte seguridad absoluta, entonces el perdón deja de ser un favor hacia el otro, se convierte en liberación personal. Y eso no significa regresar, significa sanar. Hoy entendiste algo importante. Una infidelidad no siempre se trata del otro. A veces es el espejo más doloroso de tu mundo interno. No se trata solo de perdonar o no perdonar. Se trata de crecer o quedarte atrapado en la herida. Recuerda esto, la traición más peligrosa no es la que alguien te hace, es la que tú te haces cuando te abandonas por miedo a estar solo. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que esté atravesando una ruptura difícil y suscríbete, porque aquí no hablamos de amor romántico, hablamos de conciencia. Nos vemos en el próximo video.